pues estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho a la Academia Joven de España la invitación. Yo el primer conocimiento que tuve de la Academia fue a través del doctor Jonathan Ruiz y me parece una iniciativa fantástica. Yo he sido joven también, como se dice, y sé lo que cuesta a veces la carrera científica y creo que a pesar de todos los problemas, lo digo de antemano antes de empezar, que los jóvenes podáis pensar que tenéis ahora, creo que se han dado mucho camino en todos los aspectos y que ahora es más fácil en el sentido que es mucho más transparente, más abierto, hay más apoyos y creo que se está avanzando mucho en la línea correcta, aunque a veces haya frustraciones o se piense lo contrario, pero creo que en España se está dando pasos de gigante y la propia Academia Joven, por eso digo que es una iniciativa fantástica porque se puede tener cobijo, apoyo, llorar en un sitio donde te entienden y por lo tanto creo que es una iniciativa muy buena y que puesto que las academias tradicionales estaban un poco envejecidas. Creo que también el ánimo de las tradicionales es rejuvenecerse, porque eso es fundamental, el diálogo intergeneracional. Y, por tanto, también acepté esta invitación de decir, bueno, pues asumo una conferencia distinta y también transmitir un poco mis vivencias. Por lo tanto, la conferencia es un poco más reflexión y no muy científica la conferencia, ¿de acuerdo? Aunque sea de liderazgo científico. Y además veis que yo he dado muchas vueltas, es decir, yo estudié farmacia en la Complutense y luego pues he estado fuera de la universidad también, trabajando en la industria y volví a la universidad y lo primero que me dijeron, me acordaba de la anterior ponente cuando dijo que se había presentado 7 veces a una plaza, yo me presenté 5. Y las primeras veces además me decían que como no había hecho solo carrera de la universidad, que no tenía cabida en la universidad porque venía de fuera, ¿no? Entonces yo busqué argumentos y dije, bueno, pues... Y me dijeron, mira, en las universidades americanas prácticamente si no tienes experiencia fuera de la universidad no te cogen. Entonces yo para la siguiente plaza llevaba ese argumento por si me lo volvían a decir, ¿no? O sea que creo que no solo hay que conocer la academia, hay que conocer también el mundo real, ¿no? Porque es absurdo, y sobre todo los que estamos en la universidad, que la mayoría de nuestros alumnos van a ir a trabajar fuera de la universidad. Entonces, yo creo que el binomio universidad-empresa o mundo libre es fundamental. Por eso digo que todos tenemos nuestras historias y que yo creo que entre todos hay que apoyarse y yo sigo creyendo mucho en que hay que apoyar a la gente joven. Bien. Lo primero que he hecho es decir, bueno, ¿qué dicen otros del liderazgo, ¿no? ¿Qué dicen otros? Entonces he metido en Google liderazgo científico y me he encontrado, por ejemplo, con esto, ¿no? Agencia Sync y dice, bueno, pues 7 consejos para liderar equipos mentalmente saludables, ¿no? Y está bien, ¿no? Dice, bueno, promover el bienestar de los miembros de tu grupo, favorece la comunicación, evita jerarquías fuertes, respeta las vacaciones y sé flexible con los horarios, celebra el éxito, desestigmatiza el fracaso, valora los resultados, no el presentismo, apoya el desarrollo profesional de tu gente y no compares a unos con otros, ¿no? Entonces yo creo que en general está bien y leyéndolo digo, bueno, pues yo creo que ahora como llevo liderando el grupo ya muchos años, pues creo que la mayoría de las cosas las aplico, aunque no siempre se pueden aplicar, porque hay veces que los trabajos requieren presencialidad, otras no. No lo hemos visto en el teletrabajo, los que hacemos investigación en humanos, pues nos hemos visto abocados a ver qué hacíamos porque no podíamos hacer los experimentos, ¿no? Entonces podíamos hacer encuestas online, pero no podíamos hacer investigación en humanos. Por lo tanto, sí que es verdad que se puede a día de hoy encontrar un equilibrio, ¿no? Antiguamente sí que era imposible el teletrabajo. Si yo lo hubiera dicho cuando mi niña era pequeña, pues no me lo hubieran permitido. Yo creo que hoy en día también eso está mucho más estabilizado y reconocido y quizás con la pandemia eso ha sido algo bueno, decir, bueno, pues puedo combinar presencialidad con teletrabajo en determinados momentos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empiezas a tutorizar a una persona joven, las personas jóvenes tienen que aprender a trabajar. Entonces hay que exigir la presencialidad al principio, esa es mi experiencia. Es decir, que muchas personas no están acostumbradas a un horario, a trabajar. Entonces, ese aprendizaje por objetivos y no por presentar, tienen que aprenderlo, pero primero siendo presenciales. Y luego ya
habrá un momento en que puedas empezar, pero al principio mi experiencia es que hay que exigir la presencialidad cuando empiezan a hacer la tesis, por ejemplo. Bien, las vacaciones y los horarios ya sabemos que también dependen, ¿no? Cuando nos ponen las convocatorias de proyectos en vacaciones, pues hay que elegir, ¿no? También no todo depende del líder, que eso también es otro mensaje que me gustaría decir. Bien, esto es otro que también sale de Harvard, que está bien, las 10 competencias más importantes del liderazgo, y creo que casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Poseer altos estándares éticos y morales, promocionar metas y objetivos con directrices, comunicar claramente las expectativas, ser flexible para cambiar de opinión, comprometerse a una formación continua, comunicarse a menudo y abiertamente, estar abierto a nuevas ideas y enfoques, crear una sensación de tener éxito y fallar juntos, ayudar a formar un líder de la próxima generación y proporcionar seguridad para ensayo y error. Yo creo que también esto es bastante aceptable, a mí me ha parecido aceptable y que, bueno, pues todos nos tenemos que ir reflexionando e intentar, yo creo que, porque muy importante cuando se lideran grupos de personas es crear ilusión también, ¿no? Y luego crear, creo que es muy importante hacer sentir que todos juntos formamos formamos parte de algo importante, ¿no? Esa sensación de grupo, de decir, bueno, pues juntos somos más fuertes. Yo creo que eso también es mucha función del líder, ¿no? Y de entusiasmar y de efectivamente, sobre todo con personas muy jóvenes, los fallos está claro porque están aprendiendo. Entonces hay que ser muy condescendiente con el fallo porque normalmente es que son personas que están aprendiendo. Si supieran ya no estarían ahí, ¿no? Entonces también esa parte de asumir que casi toda nuestra trayectoria estamos formando gente y que tenemos que aceptar que fallen, pues eso es así, ¿no? El doctorado es un proceso de formación, yo os lo veo así, ¿no? Es como el trabajo, yo he estado en tribunales de trabajo fin de máster y compañeros de mesa del tribunal, pues poner a parir al estudiante, ¿no? Defendiendo su trabajo. Digo, no, es que esto es igual que una asignatura, están aprendiendo, ¿no? Entonces tendrá que ser positivo el mensaje de mejora. Pero yo he conocido personas que les han frustrado tanto en su defensa de trabajo fin de máster que luego no han querido seguir con la tesis, ¿no? Entonces, esos son ejemplos negativos. Yo creo que siempre tenemos que pensar que las personas jóvenes están aprendiendo, todos estamos aprendiendo siempre, pero una persona joven todavía más, y lo que hay que hacer es motivar, porque la carrera científica es una carrera llena de obstáculos, eso está claro. Bien, esto es un estudio publicado en Nature que me ha gustado mucho porque es del 18 y aquí, por ejemplo, preguntan tanto a los IPs como a los no IPs lo que piensan, ¿no? Entonces es un estudio, no lo voy a pasar un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, se ve un poco cuando uno es IP o cuando no es IP, pues puede pensar un poco distinto. En determinados temas bueno, pues resumen de proyectos, o si está uno siempre disponible para hablar, o si se revisan bien los diseños experimentales, o se revisan los datos, ¿no? Entonces se ve que la perspectiva es distinta. También es verdad que a medida que uno va asumiendo roles, ¿no? Y os pasará a todos, en cada uno en el momento en el que estéis en vuestra carrera profesional, que la propia carrera te hace ser distinto y verlo distinto, ¿no? Porque cuando yo era becario, pues me parecía muy mal si mi directora de tesis no me pagaba un congreso, pero si la mujer no tenía en ese momento fondos, pues no los podía pintar. Y ahora que yo tengo que conseguir los fondos para que mis doctorandos vayan a los congresos, pues sé lo difícil que es conseguir dinero para que los doctorandos vayan a los congresos pagados por el grupo o por la universidad, ¿no? Por eso también es lógico que a medida que uno va escalando, también la perspectiva cambia, ¿no? Pero bueno, me ha parecido interesante y aquí también vemos pues, factores que hay que ver. Entonces no los veo bien desde aquí, pero me parecía que algunos eran muy interesantes. Sobre todo que también quería decir algo, ¿no? Tener recursos para las tareas administrativas, ¿eh? Aquí estaría lo del mentoring, que nos ha comentado antes el presidente de la academia, tener recursos, es decir, que esto lo dicen los IPs, los no IPs también, pues tener no tanto foco en los papers de alto impacto, tener más cultura de reflexión, bueno, ya veis los aspectos. Si lo estáis viendo, veis que es bastante interesante y que
y que más o menos se ajusta a la realidad. Bien, entonces yo me siento muy identificada siempre con la figura de mujer y orquesta, porque además, quizás en el CSIC, yo también estuve 5 años en el CSIC, quizás en el CSIC se nota, pero no tanto, pero en la universidad además hay que dar clase, hay que ser docente, hay que tutorizar. Entonces, en la universidad ya todavía se agrava más ese rol de mujer orquesta o de hombre orquesta, ¿no? Y que cada vez las tareas administrativas, por eso digo que ese paper de Nature está muy bien, las tareas administrativas nos están comiendo. Hay días que no tienes tiempo de pensar. Y claro, si el científico no tiene tiempo para pensar. Entonces, bueno, también eso hay que decirlo y yo creo que lo tenemos que decir todos, sobre todo los que estamos más arriba. Yo no pierdo ocasión para decirlo, que hay mucho que mejorar. Y eso no depende de nosotros muchas veces, del líder, sino que depende de unas estructuras superiores. Entonces, creo que la carrera científica es una carrera de fondo con muchos obstáculos, difícil de conciliar la vida familiar, es una realidad, porque es un trabajo intelectual y el trabajo intelectual no tiene horario. Entonces, ese es uno de los problemas intrínsecos del propio trabajo, porque a lo mejor se te ocurre una idea a las 3 de la mañana. Es decir, que el trabajo intelectual es muy difícil ponerle horarios, ¿no? Por eso hay que intentar a lo mejor conciliar de otra manera. Bien. Entonces, otro tema es cuándo se asume el liderazgo. Aunque esto está más pensado para el género y hemos tenido la charla anterior y podemos comentar brevemente, pero yo creo que el liderazgo hay que aprenderlo. Yo cuando era doctoranda, pues enseguida asumí cierto liderazgo de ayudar a otros compañeros, quizás de forma natural, porque me parecía importante ayudar o lo que yo ya había aprendido los años anteriores transmitírselo, pero creo que dentro del grupo hay que aprender a liderar, es decir, pues los doctorandos tendrán que tutorizar a los de TFM, los postdoc a ayudar con los predoc, es decir, creo que el liderazgo hay que aprenderlo dentro del grupo, para que no te pille de repente que tienes que dirigir a un grupo de gente y no sabes. Entonces, el liderazgo y dirigir a las personas creo que es muy importante aprenderlo desde fases tempranas, cada uno en donde se encuentre. Y luego, aunque las caídas aquí de personas que todos hemos conocido, unos no acaban la tesis, otros luego lo dejan, pero creo que también influye muchas veces el propio líder, es decir, y ahí son hombres y mujeres. Yo me he encontrado con mujeres y con hombres que me han ayudado mucho y con mujeres y con hombres que me han puesto muchísimas pegas. Entonces, creo que la figura del líder científico influye mucho en la carrera de las personas, porque muchas veces se juega con la ilusión de las personas jóvenes. Y esto sé que es muy políticamente incorrecto decirlo, pero yo lo digo, me ha pasado. Entonces, cuando empiezas la carrera científica se sabe poco, no se sabe de los proyectos, qué es importante, qué no es importante, y entonces muchas veces se juega con una ilusión, con las ganas de trabajar, con la fuerza que se tiene cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno es joven es casi incansable y muchas veces pues, no se engaña del todo, pero bueno, a veces, o que no te haga sombra, ¿no? Porque si viene un doctorando mejor que tú, te puede hacer sombra. Yo al revés, yo espero que todos mis doctorandos sean mejores que yo. Entonces, y eso creo que también, por eso digo que foros como este o la Academia Joven son tan importantes, porque no se puede abusar de la cierta, cuando uno es joven es más iluso, ¿no? No tiene que ver, puede ser uno muy inteligente pero iluso, por de buena fe, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte del liderazgo, de realmente apoyar y no poner pegas a gente buena, también es muy importante. Bien, ya para ir terminando, decir que otro problema del liderazgo que yo le veo, por eso decía que es una visión un poco personal de todo lo mucho que yo podría decir aquí, es que los grupos son muy cambiantes. Es decir, el liderazgo científico es muy difícil porque estás continuamente entrando y saliendo gente. Entonces, el grupo es estable, tienes muy poca gente estable. Depende de cómo se te dé, lo de las plazas, ¿no? Entonces, eso también dificulta, es decir, son grupos dinámicos, cambiantes, personas, la mayoría no se quedan, están de paso, hacen su tesis y se van, o su postdoc y se van. Y entonces, construir el teamwork aquí, en team building, es complejo, porque estás siempre empezando de nuevo con crear trabajo en equipo,
crear realmente somos un grupo, y eso no es fácil, hay que tenerlo en cuenta. Este es un paper de ahora mismo, de mayo del 22, me lo pasó Fran Ortega, que no lo he podido descargar porque la Politécnica no le deja, pero que es otro problema del trabajo científico. Bien, pero bueno, lo que resume aquí es que el trabajo tiene que ser divertido. Y yo creo que es así, es decir, el éxito científico, el éxito de un grupo es que trabajemos a gusto y que sea divertido, ¿no? Es decir, te tienes que buscar gente en la medida de lo posible, que tengas afinidad, que te guste el trabajo y que te puedas reír. Ya sabemos que a veces hay que llorar, no te dan un proyecto, pasa, pero aún así tenemos que tener claro de que en el fondo es divertido. Entonces ya para terminar, ¿no? Decir, bueno, tenemos que crecer todos, o sea, el liderazgo es permitir que cada uno donde esté crezca. Yo puedo seguir creciendo, tener más sexenios, pero tengo que crecer a la vez que los míos. No puedo crecer yo y los demás no. Todos tenemos que crecer. Todos son distintos, es decir, los becarios nunca son iguales, hay que hacerle a cada uno su plan dentro del grupo y además no es bueno que los becarios sean todos iguales tampoco en formación, porque luego compiten entre ellos. Si a todo el mundo le doy una tesis muy parecida, al final son competidores y no colaboradores. Conviene hacer tesis complementarias. También los caracteres. Si todos son de una forma de ser, chocan. Hay que buscar caracteres complementarios. Los doctorandos son los que más podemos elegir, ¿no? Bien. Luego es muy importante, también se ha dicho aquí, las redes de contacto. Es decir, me puedo buscar colaboradores de otras universidades, de otros institutos, de otros países. Es muy importante la red de contacto para uno mismo, para mandar a los becarios a hacer estancias, pero también para conseguir proyectos y salir un poco a veces del entorno en el que uno se mueve. El liderazgo, a veces he dicho, es condicionado, el liderazgo científico. Hay cosas que no podemos, o sea, nosotros tenemos muy poca influencia sobre las plazas, sobre el PAS que nos ayuda, sobre cuándo se hacen las convocatorias, sobre el sueldo que tenemos. Es decir, al final estamos muy condicionados y es una gestión, no es fácil porque no somos libres para gestionar. Hay que tener mucho respeto, yo creo que eso es muy importante, el respeto hacia todos y ser ejemplar, a mí también me parece importante. Y luego ya he dicho que tiene que ser divertido. Y ya para terminar, pues enseñaros, algunos vienen, pero bueno, más o menos algunos siguen colaborando con el grupo que yo lidero, el grupo I'm Fine, y tenemos una web si os apetece ver las cosas que hacemos. Gracias.